todos, feliz Navidad, ¿cómo estáis? Yo quiero felicitaros por estar aquí. No estamos todos los que deberíamos, pero el hecho de estar aquí significa que entendemos nuestro lugar como hijos de Dios, ¿verdad? Y creo que Jesús no nació en esta fecha, Jesús no nació un 25 de diciembre, pero es la única ocasión. Chicos, ¿y si os pasáis para acá y así os veo a todos juntos? Es la única fecha en el año en que podemos celebrar el cumpleaños de Jesús. Y yo no sé si a ti te invitaran al cumpleaños del Rey, si te lo perderías. No sé si estarías tan cansado, tan desvelado o tan lleno para no estar en la casa del Rey. Pero hoy festejamos el cumpleaños de nuestro Rey. Y aunque no es la fecha, aunque no es el día que Él nació, pero es la única ocasión que tenemos como sociedad, incluso en todo el año, para celebrarle, y creo que es digno de felicitaros a los que estáis aquí. Y bueno, vamos a empezar la palabra. Me gustaría centrarme en dos citas. Una está en Lucas capítulo 2 y otra en San Juan capítulo 1. ¿Cuántos habéis ido en estos días de compras? ¿Habéis ido por ahí a algún centro comercial? Yo fui ¿cuándo fui? El viernes al Mercado Central, y eso era la locura, ¿eh? Unas colas. Me acuerdo que cogí un numerito para comprar unos dátiles y mi número era el 45. Iban por el 15 y eso estaba abarrotado de gente. Al final me vine sin dátiles. Mi paciencia no llegó a tanto. Pero imagínate que estás en el Corte Inglés, ¿vale? Todos nos vamos a situar que estamos en el Corte Inglés de la Avenida de Francia, que tiene muchos pisos, ¿vale? Que estás comprando regalos para la familia, que estás buscando, yo que sé, unos pendientes para tu madre, un perfume para tu esposo, para tu esposa, un jersey para tu hermano, en fin, vas de pasillo en pasillo, abarrotado de gente, lleno de gente, abriéndote paso entre la gente, y de repente escuchas una explosión de música. No un violín cantando Noche de Paz, no, una explosión de música, y no sabes de dónde salió, pero hay cantidad de música, y eso pasó realmente, así que lo vamos a ver. Eso pasó en un centro comercial en los Estados Unidos. Vamos a ver el vídeo y luego continuamos con la predicación, ¿vale? Si me ayudáis con las luces, por favor.
Nosotros también lo hemos hecho, ¿verdad? Cuando hicimos el flash mob en Nuevo Centro, cuando hicimos la semana pasada nuestro musical en un instituto bíblico, en un instituto público. ¿Qué pasa? Que un lugar como un centro comercial, un día normal, común y corriente, de repente se convierte en un santuario. Y unos simples dependientes se convierten en adoradores. Y el ambiente se convierte en un canto de adoración. En un lugar tan normal como un centro comercial. ¿Qué quiero hablarte con esto, no? Lo que pasó en ese centro comercial no es nada a comparación lo que pasó una noche hace más de 2000 años en Belén. Ahí sí que hubo una explosión de adoración en ese momento. María José, al final, pasas. ¿Vale? En Lucas capítulo 2, del versículo 1 al 7, vamos a leerlo. Y hoy he titulado este mensaje, Emmanuel, Dios con nosotros. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria. E iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Todos hemos escuchado, ¿verdad?, de los pastores. Los hemos visto en postales muy bonitas. También hemos visto acerca de la estrella, ¿verdad?, de una estrella brillante. Todos hemos escuchado acerca de unos magos que vinieron de Oriente. Y parece una historia muy bonita, muy dulce, ¿verdad? Pero si nos detenemos a mirar el contexto de esta historia, nos vamos a dar cuenta que es un contexto muy normal, muy natural. Quiero decir que podría haber sido un día como el del centro comercial, un día común y corriente, un día normal, una pareja común, María y José, cubiertos del polvo del camino porque venían desde Nazaret a empadronarse en Belén. Llegaron a un pueblo muy sencillo como Belén. Enfrentaban los problemas comunes que podemos enfrentar cualquiera de nosotros, ¿verdad? Un censo de un gobierno, buscando la habitación de un hotel. Les dijeron que no habían habitaciones libres, y finalmente, como ya veíamos a José y a María, ¿verdad?, en la estrella de Belén, ya no puedo más, ya van a ser, y tuvieron que aceptar el ofrecimiento de un establo, donde había un pequeño pesebre común y corriente. Y ahí nació el Salvador. Ahora, la historia del nacimiento de Jesús ocurre en medio de la naturalidad, de la normalidad. José no era ningún rey, María no era una reina. Ellos no estaban exentos de pagar impuestos, ellos no tenían ningún tipo de privilegio. Era una mujer que traía a Dios en su vientre, pero ellos no tuvieron ningún trato especial. Ella era tan normal, José era tan normal, no eran ni siquiera San José ni Santa María. No, eran José y María, juntos, ¿verdad? Dos chicos normales que venían de una ciudad normal como Nazaret. Yo me imagino que José tenía callos en las manos porque era carpintero, ¿verdad? No levantaba las manos y le resplandecían, no, tenía callos, él trabajaba. María, me imagino que tenía que lavar la ropa, cocinar, planchar, arreglar la casa, como cualquiera de nosotros, era gente normal. Y por eso mismo, porque eran tan normales, no tenían ningún trato especial, no tenían nada que los hiciera diferentes a los demás. Y por ser tan normales,
es que escucharon esas duras palabras que decían, ya no tenemos sitio, ya no hay lugar. Porque eran tan normales que les podían cerrar la puerta en las narices. ¿Me entendéis? ¿Quién iba a diferenciarlos de cualquier otro? Simplemente no hay sitio, búscate otro lugar, aquí ya no hay. Y yo no sé si tú o yo sí, tal vez tú también, a veces hemos escuchado estas duras palabras. Tal vez no te han dicho que ya no hay sitio, pero tal vez te han dicho, no tengo tiempo para ti. O te han dicho, no puedo darte una segunda oportunidad. ¿Y sabes por qué nos hemos encontrado con este tipo de rechazos? ¿Por qué crees? Porque somos normales. Si fueras la reina Leticia, te aseguro que no, ¿verdad? O si fueras el conde de no sé qué, tampoco. Pero tú y yo somos normales. Y por ser normales, se nos cierran puertas, se nos escapan oportunidades y la gente pasa de nosotros. Porque somos normales, ¿verdad? Entonces tenemos algo en común con José y con María. No pertenecemos a la nobleza, no tenemos privilegios y cada día nos tenemos, como José, que levantar a trabajar para ganarnos el sustento de la familia, ¿verdad? Tenemos que ajustar nuestro presupuesto a fin de mes. ¿O alguien no? ¿Alguien ha sobrado? Yo creo que casi todos, ¿verdad? Vamos ajustando presupuestos. Es por esto que la historia del nacimiento de Cristo a mí me apasiona. Y me apasiona porque Jesús escogió a personas normales, escogió un pueblo normal y un día normal para llegar a este mundo. Imagínate que Jesús hubiera decidido habitar en el vientre de una glamurosa mujer, ¿verdad? Hubiera escogido por padre a un hombre que conducía un Rolls Royce. ¿Qué tal si hubieran ido en limusina al censo? Hubieran llegado así tipo Hollywood, una alfombra roja, Los Ángeles haciéndoles fotos y entrevistas, porque ahí venían, ¿verdad? Estas personas tan glamurosas. Yo creo que si hubiera sido así, todos diríamos, wow, qué pedazo de historia, qué nacimiento de cuento de hadas, ¿no? Pero no tendría nada que ver contigo y conmigo. Pero tú y yo somos tan normales que Jesús decidió entrar a este mundo en medio de la normalidad, de la vida diaria. Lo que realmente hace resplandecer la historia del nacimiento de Jesús es la ausencia de brillo. Eso es lo que le hace maravilloso. Lucas nos hace ver a Jesús desde esta perspectiva, desde una perspectiva terrenal en la que nos narra cómo ellos llegaban a Belén, cómo iban caminando, cómo iban cansados, cómo era el dolor de María, cómo eran los portazos que se cerraban, ¿verdad?, donde no había sitio, cómo era el pesebre. Tú ves las postales y qué tiernas se ven, ¿verdad? El pesebre, José, María, el bebé, la vaquita, ¿qué más ponen? La vaca, el burro y el buey, eso, el buey, el burro, ¿y qué más hay por ahí? Las ovejitas. Unas ovejitas. Ahora trasládate al sitio. ¿Cómo huele? ¿Cómo olería ese lugar? A establo, ¿verdad? En medio de esa naturalidad de un establo, ahí decidió nacer el Salvador. Pero luego vamos al Evangelio de Juan, Juan capítulo 1. Y si Lucas nos marca o nos da un panorama terrenal del nacimiento de Jesús, el Evangelio de Juan nos da una perspectiva celestial de ese nacimiento. Y dice en el capítulo 1, versículo 1, dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Juan empieza este Evangelio exactamente con las mismas palabras que el autor de Génesis. En el principio. En el principio. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. En el principio era el Verbo. ¿Será esto una coincidencia o habrá intención en el autor a la hora de empezar exactamente igual?
en el principio. Este bebé en el vientre de María, este bebé en el establo, este bebé en la normalidad de un día, estaba en el principio de la creación. Estaba en el principio de los tiempos. En el principio era el verbo, la palabra. Y ese verbo, esa palabra, estaba con Dios y era Dios. Pero en el versículo 3 dice algo todavía tremendo. Dice, todas las cosas por Él fueron hechas. Todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En el principio. Él es la fuerza, Él es el poder, por lo cual todas las cosas existen. Él es el que llamó por su palabra a existencia todas las cosas de la nada, por el simple poder de su palabra. Colosenses 1:15 dice que Jesús es el primogénito de la creación. No lo tenemos ahí, pero dice Colosenses 1:15, Él es el primogénito de la creación. Primera de Corintios 8:6 dice, para nosotros sin embargo solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Entonces tenemos aquí un cuadro que nos dice que Jesús estaba en el principio, que todas las cosas fueron hechas por Él, y entonces Juan nos hace ver algo realmente hermoso en el versículo 14 del capítulo 1, San Juan 1:14. Y aquel verbo, aquel que estaba en el principio, fue hecho carne. Aquel que estaba en el principio vino al pesebre. Aquel que con su poder creó todas las cosas, se hizo como tú y como yo. Se hizo hombre. Aquel verbo fue hecho carne. La palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Wow. Y aquí en este momento, cuando dice aquel verbo se hizo carne, ahí es cuando decimos Emmanuel, Dios con nosotros. Emmanuel, Dios con nosotros. Emanu significa con nosotros, y Él es la abreviatura del nombre plural de Dios, Elohim, que estaba en el principio. Cuando tú lees en Génesis 1 y dice Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, está hablando en plural, y dice Elohim, que quiere decir Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Jesús en el principio, Emmanuel, Dios con nosotros. Dios no dice el Dios que está cerca de nosotros, no dice el Dios que está alrededor de nosotros, dice Dios con nosotros. Dios con nosotros. Dios en el vientre de una mujer sencilla. Dios en un establo. Dios entre olores y animales. Dios decidió acercarse a nosotros de una manera natural, de una manera normal, en las circunstancias más comunes. ¿Y por qué siendo el creador del universo? ¿Por qué siendo el Rey de Reyes? Como esta canción, para los que no habláis inglés, dice aleluya, Rey de Reyes y Señor de Señores. Aleluya, Rey de Reyes y Señor de Señores, el Cristo que nació en Belén. Él es el Rey de Reyes, Él es el Señor de Señores. ¿Y por qué decidió venir a esta tierra en esas circunstancias? Yo creo que cuando nos damos cuenta de que el mismo Dios fue capaz de venir a un establo a nacer, te das cuenta que es capaz de habitar en mi corazón imperfecto. Te das cuenta que es capaz de habitar en mi familia imperfecta. Te das cuenta que Dios es capaz de entrar en la vida de cualquier persona, sea cual sea su condición. Dios es capaz de levantar de en medio de las drogas a un pastor.
Dios es capaz de levantar en medio de la prostitución a una evangelista. Dios es capaz de meter su mano al mismo infierno. Dios es capaz de vivir en tu familia caótica y herida, y donde hay alcoholismo, y donde hay divorcio, y donde hay dolor, y donde hay heridas. Dios puede habitar con nosotros. Amén. Porque nada le detiene. Él no es un Dios tiquismiquis. Él es un Dios que abraza a leprosos. Él es un Dios que se deja besar los pies por prostitutas. Él es un Dios que coge a una mujer en el acto del adulterio y le dice: ni yo te condeno, vete y no peques más. Ese es el Dios que tenemos. Dios en medio de nuestra normalidad. Y me gustaría dejarte con algo, y es que ni por un segundo pienses que eres tan normal, tan común o tan simple que puedas pasar desapercibido para Dios. Eres importante para Dios. Dios no ha limitado su presencia a santuarios ni a santos. Dios ha elegido vivir en personas normales y manifestarse en circunstancias normales. En aquel tiempo, yo creo que de hecho no habían ecografías. ¿Cuántas mujeres aquí han tenido ecografías? ¿Verdad? ¿Y qué era lo que más anhelabais saber? Que no era el sexo del bebé. ¿Qué es lo que quería? Cuando el médico te estaba viendo al bebé, ¿qué esperabas que te dijera? Que estaba sano, ¿verdad? ¿Y cuáles son esas típicas palabras del médico? Todo está normal. Todo está normal, ¿verdad? La verdad es que yo me siento un poco como María. Yo puedo entender a María eso de que de repente no estás esperando nada y te digan: hay un bebé. Porque fue lo que me pasó a mí. Que estás tan feliz tomándote el café y te digan: ya eres mamá. ¡Ah! ¿Verdad? La entiendo. Pero yo veo las ecografías y sinceramente os digo lo que me parece. Me parece una imagen de estas de las tormentas del tiempo, de los hombres del tiempo. Y me las mandan y digan: ¡ay, mira mi bebé! Y yo, vamos, vale, la tormenta cruzando por el Atlántico que va a entrar por no sé dónde, ¿no? Pero bueno, los médicos sabrán y se enterarán de que hay algo. Pero María, ahora ya son en 4D, claro, ahora ya han evolucionado. Ahora se les ven los ojos así como deformes, ¿no? En 4D. Bueno, María no tuvo ese privilegio de tener una ecografía, pero tuvo el privilegio de que un ángel del Señor le dijera: no temas, llevas a un niño, a un varón. También le dio el sexo del bebé. Llevas a un varón y le vas a llamar su nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Porque Dios va a habitar en medio de nuestra normalidad, en medio de nuestra cotidianidad. Él es Dios y está con nosotros. Y si Dios se manifiesta en medio de la normalidad de tu día a día, es también en medio de la normalidad del día a día donde nosotros tenemos que expresar que Él está con nosotros. Es en medio de las pequeñas decisiones de la vida donde tenemos que manifestar que le tenemos presente. Es en medio de las pequeñas cosas en la familia donde tenemos que ser conscientes de que Dios está ahí. A veces pensamos que Dios solamente se mueve en los grandes acontecimientos, en las grandes cosas, que solamente Dios está en las grandes campañas evangelísticas o en los movimientos de avivamientos tremendos. Sí, Dios está ahí, pero Dios está contigo. Cuando te despiertas con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos. Cuando tienes que tomar pequeñas decisiones, ahí está Dios. Y me pregunto yo ahora, ¿qué le decimos a Jesús? ¿También le decimos: no tengo lugar para ti? No es tan importante, es tan normal mi vida que no haces falta. Cuando tenga un cáncer, entonces sí que oraré. Cuando mi madre se esté muriendo, entonces clamaré a ti. Pero para ir al Mercadona, tener que preguntarte, Señor. Para tomar decisiones con mi esposo o con mi esposa sobre qué vamos a invertir el dinero, ¿te tengo que tomar en cuenta? Para mis hijos, ¿te tengo que tomar en cuenta? Para educarlos, para corregirlos. Y muchas veces Jesús está ahí y le decimos: no hay lugar para ti. Yo la única razón que encuentro por todo esto, por qué Dios hace todo esto, es porque Él tiene un gran concepto de nosotros. Nos tiene en alta estima. Somos valiosos para Dios, le importamos.
Le importamos tanto que siendo el Rey de Reyes y el Señor de Señores, vino a habitar con nosotros. Si Él decidió venir a nosotros, ser como nosotros, vivir como nosotros, morir por nosotros, es simplemente porque tú y yo valemos mucho para Él. Amén. Valemos para Dios. Dice, el Verbo se hizo carne. Esto se dice en un versículo, ¿verdad? En una frase, y el Verbo se hizo carne. Pero para Jesús fue toda una jornada. Dejar la gloria, dejar el cielo, dejar la adoración de los ángeles, para venir y habitar 9 meses en una placenta, para salir por el canal del parto, para que lo envolvieran en pañales y lo pusieran en un pesebre, para ser cuidado durante unos años, ¿verdad?, por sus padres. Eso es una jornada larga, aunque se diga tan fácilmente el Verbo se hizo carne. Fue todo un plan de Dios, todo un plan de entrega y de sacrificio. Ahora Dios está con nosotros. El mismo Dios que creó el universo, las estrellas, la luna, los planetas, el mismo Dios que creó el mar y la tierra, es el mismo Dios que está con nosotros. Y dice, Emmanuel, Dios con nosotros. ¿Cuándo? Hoy, ahora, en presente. No es el Dios que algún día estará con nosotros, no es el Dios que tal vez esté con nosotros, es el Dios que está con nosotros. Y Jesús no vino a la tierra solo para estar con nosotros, vino para estar en nosotros y vivir en nosotros, para habitar en nosotros y vivir conmigo mi normalidad, mi día a día, mi caminar, mis preocupaciones. A eso vino Jesús, a habitar en nosotros. En Apocalipsis dice, yo estoy a la puerta y llamo. ¿Habrá lugar para Él? ¿Tendremos un sitio para Él en nuestra vida? ¿O le diremos, no, aquí tampoco hay lugar para Él? ¿O le diremos, sí, espérate, que tengo un lugarcito allá en el pesebre, allá en el establo de mi vida? Allí te tengo, donde no te vea nadie, escondido. Si la gente viene a mi vida, que vean lo bonito, pero allá en el rincón más oculto, donde nadie lo puede ver, allí te tengo, Jesús. ¿Dónde tenemos a Jesús en nuestra vida? ¿Cuántas veces le hemos cerrado nuestra vida? ¿O cuántas veces pensamos que nuestra vida es como ese establo tan caótica que no le dejamos pasar a nuestra vida? Y esta tarde me gustaría decirte que no importa cómo eres, no importa lo que estás viviendo, no importa si tu vida es una habitación ordenada y preciosa o es un pesebre desordenado o muy sencilla. Jesús quiere que le demos un lugar en nuestra vida. Jesús quiere que hoy le digas, Señor, te abro mi vida. Y no estoy hablando solamente de salvación para aquellos que no conocen a Cristo. Estoy hablando para gente cristiana que tiene a Jesús en un rincón de su vida y no le tiene en todas las áreas de su vida. Aquellos matrimonios que son capaces de discutir sin pararse a pensar que Jesús está con ellos. Aquellos hijos que son capaces de gritarle a sus padres sin pensar que Jesús está con ellos. ¿Dónde tenemos a Jesús en nuestra vida? Jesús quiere entrar a nuestra vida, quiere vivir nuestra normalidad, quiere guiarnos en las pequeñas decisiones de cada día y también en las grandes y en las trascendentes. Jesús quiere estar en tus risas, pero también en tus lágrimas. Y quiero invitarte esta tarde que como creyentes que somos, creo que no hay nadie que esté aquí por primera vez o que no conozca a Cristo. Si es así, es una buena oportunidad para darle un lugar y una oportunidad a Jesús. Pero si ya somos creyentes, creo que es una buena reflexión. ¿Dónde tengo a Jesús en mi vida? ¿En qué lugar lo tengo? El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Vamos a ponernos de pie. Vamos a orar. Pues yo quiero que